La semana pasada en Cadena 3 nos ocupamos de lo que ocurre en muchos countries y barrios cerrados de la ciudad de Córdoba, donde se naturaliza medidas que se van quedando con el tiempo. Desde que un guardia de seguridad pide el documento de identidad de las personas que van a entrar de visita o por trabajo a un country o a un barrio cerrado, hasta que te pidan que abras el baúl del auto al entrar o al salir del country, o el bolso o la cartera, o que los trabajadores de ese barrio cerrado deban circular por determinados lugares o en determinadas condiciones. Repito, todas medidas dispuestas de manera interna por esos barrios, pero que nos preguntamos si esto es legal, si tiene un marco legal tanto en la ciudad como en la provincia de Córdoba como a nivel nacional. Por eso consultamos al diputado nacional mandato cumplido, profesor universitario y abogado constitucionalista, el doctor Juan Brugue. Hola Juan, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, Fernando. Bien, muy La bien. verdad que te convocamos, así como lo hacía yo la semana pasada en Cadena 3, porque me ha llamado mucho la atención la enorme repercusión de mucha gente que no sabía que lo que te exigen en countries o en barrios privados es ilegal. Bueno, como se habló en ese momento, básicamente hay un marco jurídico que regula las actividades de las personas que quieren ingresar a los que son los barrios que tienen un esquema residencial especial o diferenciado. Cuando decimos esto es que estamos diciendo de barrios que tienen control de acceso, que le podemos poner como nombre barrio privado, country, como te guste, pero lo cierto es que todos estos barrios existen en la medida que son aprobados por el municipio, a través de las ordenanzas municipales. En la provincia de Córdoba, los municipios tienen autonomía plena para autorizar o no autorizar inclusive la existencia de estos barrios. Eso por un lado, pero lo cierto es que una vez que este barrio está autorizado y están determinadas las condiciones de accesibilidad, se establece otros aspectos jurídicos que hay que tener en cuenta, que son cómo prestan el servicio las empresas de control y de seguridad privadas, y por otro lado, cuáles son el marco de la Constitución Nacional, lo que hace a la libertad de las personas dentro del ámbito en que se relacionan y sobre todo la circulación que se da en el territorio del país, pero principalmente en las provincias y también la circulación con referencia a los barrios privados. Y en esto habíamos dicho de que en el caso de la ciudad de Córdoba concretamente existe la ordenanza 8606, que es la ordenanza que establece lo que decíamos recién, la urbanización residencial especiales, en donde concretamente hay un artículo que fue incorporado en el año 2016 como una reforma que hubo, esta es una ley vieja, la 8606, pero tiene una reforma, que es la ordenanza 12607, que establece concretamente cómo el ente jurídico, digamos, la administración de este barrio, debe proceder en lo que respecta al ingreso, permanencia y egreso de las personas que van a ese barrio, ¿no? Y concretamente habla lo que no pueden hacerse. Primero, no se pueden excluir, se debe excluir toda práctica discriminatoria, o sea, no te dejo entrar a vos, Fernando, porque tenés lentes, no, ninguna práctica discriminatoria está permitida. El inciso B de este famoso artículo 6 bis, que es el que se incorpora, es lo que nos hace referencia a lo que hablábamos recién. La no obligación por parte de los entes, de la organización de administración y por lo tanto de quien ejerce en la práctica la función de control, de vigilancia, que es un tercero, que es una empresa contratada, la parte de lo mío de realizar la apertura del baúl del vehículo, de los bolsos, carteras o efectos personales, salvo que medie denuncia de un vecino e intervención policial. O sea que tiene que haber una denuncia en donde a mí me está diciendo Juan Brugue, se está llevando algo del country, llamen a la policía se constituye en el lugar y es la que tiene la facultad
como autoridad policial, si existe presunción o hay una denuncia concreta de que yo me estoy sustrayendo ilegalmente algo de ese lugar, de que proceda a la apertura del baúl correspondiente. Pero debe existir una presunción. No es que la policía en cualquier momento va en la vía pública, en cualquier lado te dicen, che, tenés que abrir el baúl y lo tenés que abrir obligatoriamente. Tiene que haber una presunción, porque si no le puede caber a los funcionarios públicos una causal de abuso de autoridad, llegado el caso que te hacen abrir por abrir, ¿no es cierto? El control por el control mismo no está permitido. Tiene que haber algún motivo y alguna causa, ¿no? Y lo más importante de todo esto, el inciso C, de este artículo dice que una vez que a vos te habilitaron el ingreso, la circulación peatonal y vehicular interna es libre. O sea que no es que te tiene que decir, usted solamente puede ir a tal lugar u otro. En la práctica, ¿qué pasa, Fernando? En la práctica lo que estamos viendo es lo siguiente, que quizás no existe una adecuada coordinación entre la persona que está o la empresa que está vigilando en el ingreso de estos barrios cerrados con la persona a la cual uno va a visitar, o sea, el residente, el propietario o el inquilino, en donde efectivamente mencione cuál es la persona que está habilitada al ingreso por el hecho de que hay una vinculación al respecto, ¿no? Sí. Interesante lo que planteabas hace un instante respecto, tiene que haber una causal para que te requisen, porque yo decía, si no, de lo contrario somos todos sospechosos. Una pregunta más te quiero hacer, Juan, porque ha sido sumamente claro el marco legal que nos has puesto para entender dentro de qué marco precisamente uno puede moverse. La pregunta final que te quiero hacer es respecto a un argumento que dan desde esos barrios o desde esos countries, o inclusive también desde los propietarios de casas o departamentos en esos barrios cerrados, que aducen que esos barrios cerrados o esos countries son propiedad privada y por lo tanto ahí no puede llegar la mano del Estado y por lo tanto es como una especie de club donde cada club dispone sus normas, su reglamento y no se puede cuestionar desde el Estado. Me interesaría que vos me reiteres lo que me decías la semana pasada porque no es así, no es lo mismo que una casa o un barrio privado, ¿no? Sí, es correcto. Lo podemos asemejar con lo que es un edificio, ¿no? Un edificio, Bien. consorcio, un consorcio. En el esquema de regla de consorcio está establecido concretamente quién puede ingresar, cómo se puede ingresar y cuál es ese reglamento, que está controlado ese reglamento por las autoridades correspondientes para que tampoco existan criterios discriminatorios. Por ejemplo, si a mí no permiten que entren, yo vivo en un edificio y la asamblea de consorcistas decide de que no puede entrar nadie a la siesta porque molesta los ruidos, y obviamente que eso está afectando mi derecho, yo lo puedo plantear y como consorcista puedo llegar o inquilino, puedo llegar a plantear una inconstitucionalidad al respecto. Esto para decirte un consorcio. ¿Qué pasa con los barrios privados? Mal llamados barrios privados, porque en definitiva son barrios, es barrio, es importante señalarlo, el concepto barrio no es menor, está legislado, se establece en las ordenanzas municipales qué se entiende por barrio, y esta es una urbanización residencial especial, y las especiales significa que tienen un acceso limitado. Las calles que están adentro siguen siendo calles públicas, que han sido autorizado su uso restringido por una cuestión estrictamente del modelo que se le armó. Acá ha habido urbanizaciones que inclusive fueron vendidas como barrios con esta característica de acceso restringido y que después los mismos vecinos, por problemas que se plantearon, se dieron cuenta que no eran así y habían hecho construcciones sin las medidas de seguridad que uno puede hacer en un barrio común y corriente en donde hay libre circulación sin ningún tipo de control. Y eso ha provocado que muchas veces el municipio tenga que modificar sus ordenanzas para adecuar a lo que hace a esa seguridad y permitirle el acceso restringido. Pero pasando en limpio, son barrios en el concepto de las ordenanzas municipales, con el acceso controlado a los fines de resguardar un esquema edilicio que se hizo en donde hay menos condiciones de seguridad en lo que respecta a las unidades residenciales, o sea, no tienen verjas como tienen, o paredes, Claro. como linderos como tienen
las casas comunes o rejas, como tienen de seguridad el resto. Pero eso no significa de que no se apliquen las ordenanzas, eso no significa de que si el día de mañana se sigue la traza urbana hacia otro lugar colindante con ese barrio, el municipio exija la apertura de alguna calle para la conectividad urbana. ¿Por qué? Porque esas calles siguen siendo del dominio público, pero de uso o concesionada, el uso a esta urbanización a los fines que fueron aprobados, ¿cierto? Pero tenemos esa concepción del derecho público que sigue estando presente ahí y que no desaparece absolutamente, ¿no? Clarísimo, Juan. Nuevamente, gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto, como siempre. Que estés bien, ¿eh?